¿Es posible que un niño que recolectaba botellas en el Amazonas llegue a convertirse en el capitán del Manchester United y en el único ecuatoriano en vestir la camiseta número 7 que alguna vez llevó Cristiano Ronaldo? La respuesta es sí, y su nombre es Antonio Valencia. El tren amazónico. El hombre que cambió para siempre el fútbol de su país. El jugador que se atrevió a frenar al mejor Messi de todos los tiempos. Ecuador comenzaba los 2000 con un sabor amargo en la boca, escándalos deportivos, arbitrajes polémicos, la sensación de que el nombre del país quedaba manchado en el extranjero. Pero en el corazón del Amazonas, en Nueva Loja, nacía una esperanza. Luis Antonio Valencia Mosquera, penúltimo de 6 hermanos, crecía en una familia que hacía lo imposible para sobrevivir. Su madre vendía jugos fuera del estadio municipal, su padre recogía botellas de vidrio para revenderlas en Quito. Desde los 6 años, el pequeño Toño acompañaba a su padre. Buscaba botellas, latas y cables de cobre por las calles, no para jugar, sino para comprar comida. Ese era su mundo, la selva, el polvo, la necesidad. Pero el fútbol era su respiro. En esos campos barriales de tierra caliente, Valencia encontraba libertad. A los 11 años, el entrenador Pedro Papi Perlaza lo vio jugar y se quedó helado. Ese niño tenía algo distinto. Lo llevó a la Federación Deportiva de Sucumbíos y allí empezó a entrenar en el Club Deportivo Caribe. Su talento explotaba a una velocidad que nadie podía frenar. A los 16 años, tomó la decisión más dura de su vida. Dejó su casa sin decirle nada a su padre y se fue a Quito para probarse en el Nacional, el club militar del país. No pidió permiso, solo siguió su instinto. El chico que buscaba botellas ahora perseguía un sueño que parecía imposible. 2003 fue el inicio del camino. Con 18 años debutó en Primera División. Era una bala por la banda derecha. Tenía fuerza, tenía velocidad, pero sobre todo tenía hambre. En 2005 fue pieza clave para que el Nacional ganara la Liga Ecuatoriana. Ese mismo año su nombre comenzó a sonar en la selección sub-20. 17 goles en 23 partidos lo llevaron directo a la selección mayor. Ecuador soñaba con el Mundial de Alemania y Valencia se convirtió en símbolo de esa esperanza. Marcó 2 goles en la victoria 5-2 contra Paraguay y se ganó el apodo que lo acompañaría para siempre, el tren amazónico. Ese fue el año que lo cambió todo. Pasó de las canchas de tierra a ser fichado por el Villarreal de España, donde compartía vestuario con Riquelme y Forlán. La experiencia europea fue dura. Villarreal decidió cederlo al Recreativo de Huelva en la segunda división. Allí se fogueó, ascendió a primera y mantuvo viva la llama. El momento de Antonio llegaría en el escenario más grande de todos, el Mundial de Alemania 2006. Ecuador sorprendía al mundo derrotando a Polonia y Costa Rica. El tren amazónico brillaba, y en octavos de final, frente a la Inglaterra de Beckham y Rooney, se ganó una oportunidad que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. En aquel octavo de final del Mundial de 2006, Ecuador caería 1-0 por un golazo de tiro libre de Beckham, pero lo más importante no ocurrió en el marcador. Entre los asistentes del estadio se encontraba el presidente del Wigan Athletic, un modesto club de la Premier League inglesa. Quedó fascinado con la velocidad y la entrega de Antonio Valencia. Sin importar que Ecuador fuera eliminado, el tren amazónico había dejado una impresión imborrable. Días después, el sueño se hacía realidad. Antonio dejaba España y viajaba a Inglaterra para jugar en la liga más física y hostil del planeta. Allí, en el Wigan, comenzó a convertirse en uno de los volantes más temidos de la Premier. Su potencia, su capacidad para defender y atacar con la misma intensidad, lo transformaron en una revelación. En solo 3 temporadas, su nombre se volvió habitual en los análisis de los expertos. El ecuatoriano es imparable, decían. Era cuestión de tiempo para que alguien de la élite se fijara en él, y ese alguien fue Sir Alex Ferguson. El legendario entrenador del Manchester United lo observó y no tuvo dudas. Aquel chico estaba hecho para Old Trafford. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, Ferguson necesitaba velocidad por las bandas. En 2009 pagaron $26 millones por Valencia, la transferencia más cara de un jugador ecuatoriano en la historia. El tren amazónico dejaba de ser promesa para convertirse en pieza de un equipo que aspiraba a todo.
Su debut no pudo ser mejor, marcó un gol ante Boca Juniors en un amistoso y luego, en Champions League, le anotó al CSKA de Moscú. La prensa británica lo nombró el mejor jugador extranjero de 2009. 7 goles, 13 asistencias y 2 títulos en su primera temporada, la Community Shield y la Copa de la Liga. El United encontró en él un socio ideal para Wayne Rooney. Juntos destrozaban defensas, la química era perfecta, como si se entendieran sin hablar. Pero el destino pondría a prueba su resiliencia. En 2010, en un partido de Champions ante Rangers, Valencia sufrió una fractura en el tobillo izquierdo que heló el alma de la afición. 6 meses fuera de las canchas, muchos pensaron que no volvería a ser el mismo. Pero el tren amazónico no sabía frenar. Regresó más fuerte, más rápido y más decidido. 2011 fue un año histórico. No solo volvió a su mejor nivel, sino que se convirtió en el primer ecuatoriano en disputar una final de Champions League, nada menos que contra la mejor versión del Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. Aquella noche en Wembley, el United cayó 3-1, pero Valencia dejó la piel en el campo. Fue de los pocos capaces de frenar a Messi en carrera, obligándolo a retroceder balones. La afición lo aplaudió de pie. El ecuatoriano había demostrado que no solo pertenecía a la élite, sino que podía competir contra el mejor equipo del planeta. Tras aquella final en Wembley, Antonio Valencia no se detuvo. 2011 fue también el año en que levantó la Premier League, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en lograrlo. Era oficialmente una leyenda viva en su país. La afición del United lo adoraba, sus compañeros lo respetaban, sus rivales lo temían. Al año siguiente, sus propios compañeros votaron por él como el jugador de la temporada. Fue entonces cuando llegó uno de los mayores retos de su carrera. Sir Alex Ferguson le ofreció la camiseta número 7. Ese dorsal no era cualquiera. Lo habían llevado Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo. Era un símbolo de grandeza y presión. Antonio aceptó. Sabía que no podía decirle que no al hombre que le había cambiado la vida. Pero esa camiseta pesaba toneladas. Comenzó bien, pero una lesión de espalda lo frenó por meses. El tren amazónico no podía correr como antes. La temporada fue difícil y al final decidió devolver el número. Volvió al 25, el que lo había acompañado en su ascenso, el que sentía suyo. Era un gesto de humildad, pero también de claridad. Prefería ser el mismo que cargar un símbolo que no lo dejaba avanzar. Aún así, siguió siendo pieza clave del United. Bajo la dirección de Ferguson, ganó la Premier de 2013, la última antes de la retirada del mítico entrenador. Después de esa temporada, comenzó la decadencia del club. Llegaron entrenadores nuevos, llegaron fichajes caros, pero el espíritu del United ya no era el mismo. Giggs, Scholes, Rooney, todos comenzaron a irse. Antonio se mantuvo. Era de los últimos en representar esa era dorada. En 2017, cuando Mourinho llegó al banquillo, el tren amazónico fue recompensado con la cinta de capitán. Era el primer ecuatoriano en llevarla en la historia del club. Ese mismo año ganó la Europa League, completando un palmarés de 11 títulos en 9 temporadas. Todavía era capaz de deslumbrar. Ese año marcó un gol de larga distancia en la Premier que fue elegido como el mejor de la temporada en Inglaterra. A sus 33 años seguía corriendo como si tuviera 20. Sin embargo, el desgaste era evidente. El club estaba en reconstrucción permanente y el equipo ya no peleaba por lo más alto. Con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, su rol comenzó a reducirse. Paul Pogba intentó convencerlo de quedarse, pero Antonio sabía que su ciclo en Inglaterra había terminado. No iba a esperar sentado en el banquillo hasta que le dijeran adiós. Regresó a Ecuador en 2019 como un héroe nacional. Las calles lo recibieron como quien vuelve de la guerra. Pero su regreso también lo expuso. La selección vivía un caos interno y durante la Copa América de ese año, un escándalo por una supuesta fiesta en el hotel salpicó su nombre. No le quedó otra que anunciar su retiro de la selección inmediatamente. Fue un golpe duro, pero mantuvo la frente en alto. Tras su retiro de la selección, Antonio Valencia aún tenía gasolina en el tanque. Se mantuvo 2 temporadas más en Liga de Quito, donde levantó títulos locales y dejó claro que seguía siendo competitivo. Pero el club pasaba por serios problemas económicos y tuvo que dejarlo ir. Su siguiente parada fue el Querétaro de México, donde jugó sus últimos partidos como profesional. Allí, a los 36 años, decidió colgar los botines. El tren amazónico se detenía, pero su historia no terminaba. Hoy, Antonio Valencia es fundador, dueño y entrenador de su propio equipo, el Deportivo Tumbaco,
conocido como AB25, un proyecto de segunda división que lleva sus iniciales y el número que lo acompañó en su mejor etapa en Europa. Es su manera de devolverle al fútbol lo que éste le dio, oportunidades. Lo que hizo Antonio Valencia va más allá de los títulos y las estadísticas, inspiró a toda una generación. Moisés Caicedo, William Pacho y otros cracks ecuatorianos que hoy brillan en Europa han confesado que lo veían como un referente, que si él pudo salir del Amazonas y jugar en Old Trafford, ellos también podían. La historia de Valencia es un recordatorio de que el talento puede nacer en cualquier rincón, incluso en un lugar donde lo normal era buscar botellas para sobrevivir. Su carrera no estuvo exenta de errores ni de polémicas, pero allí radica su valor. Nunca huyó de los problemas, siempre los enfrentó de frente. Cuando tuvo que devolver la camiseta número 7, lo hizo sin ego. Cuando supo que el Manchester ya no lo necesitaba, se fue con dignidad. Cuando su nombre estuvo en el ojo del huracán con la selección, decidió dar un paso al costado para no manchar más la institución. En total, fueron 11 títulos, más de 300 partidos con el Manchester, el récord de ser el ecuatoriano con más apariciones en la Premier League y el reconocimiento eterno de la afición de Old Trafford. Lo apodaron el futbolista más rápido del mundo, por llegar a los 35.1 km/h, y más allá de la estadística, se convirtió en sinónimo de entrega. Su historia es la prueba viviente de que la disciplina es tan importante como el talento. Antonio no tuvo el camino fácil, no fue el niño mimado de una cantera europea, no tuvo un contrato asegurado desde los 13 años. Su éxito fue producto de una mezcla brutal de hambre, coraje y resiliencia. Hoy, cuando se habla de Antonio Valencia, no solo se habla de fútbol, se habla de superación, de orgullo, de identidad. Su legado no es solo para Ecuador, sino para cualquier niño que sueñe con algo grande desde un lugar pequeño. El tren amazónico ya no corre por la banda derecha de Old Trafford, pero su eco todavía retumba en cada joven que decide no rendirse, en cada jugador que se atreve a mirar el balón y no el nombre de su rival, porque si Valencia pudo, cualquiera puede. Si esta historia del tren amazónico te inspiró, suscríbete para seguir descubriendo leyendas como esta. Dale like para que más gente conozca su legado y comparte este video con quien necesite creer que los sueños se cumplen. Aquí seguimos contando las historias que nadie olvida.